En Tamaulipas fue detenido un personaje apodado La Cabra. Es el jefe de la plaza del Cártel del Golfo en el municipio de Miguel Alemán. Al mismo tiempo que hubo balaceras y bloqueos en 5 municipios de la entidad durante 3 días. Sí, violentos, muy violentos enfrentamientos que tienen relación directa con la importancia del personaje detenido, no nos engañemos. Uno de estos enfrentamientos se dio en San Fernando, donde se observó a plena luz del día un convoy de 20 camionetas ingresar al municipio. Esto movilizó a las fuerzas federales que lograron abatir a dos de los delincuentes, mientras que también cayó un sobrino de Rafael Caro Quintero, quien era jefe de plaza, pero ese en Caborca, en Sonora. Es Hugo Armando N., alias La Cabra, líder de los Metros y jefe de plaza del Cártel del Golfo en Miguel Alemán y con operaciones en Camargo y Comales, Tamaulipas. En esa misma ciudad de Miguel Alemán fue detenido el pasado 28 de abril por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional. Al momento de su detención le aseguraron más de 1,000 pastillas de fentanilo con un costo aproximado en el mercado negro de 500,000 pesos, así como armas y cartuchos. La Cabra tenía la encomienda de eliminar a los integrantes del grupo rival el Cártel del Noreste, que intentaban invadir la zona ribereña tamaulipeca, usada por grupos criminales para el trasiego de drogas, de migrantes y de armas. Considerado como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades federales, debido a que era extremadamente violento, ya que no solo había reportes de enfrentamientos con grupos rivales, también atacó a militares y a policías estatales. Al mismo tiempo de su detención, hubo 4 bloqueos cerca de los cuarteles militares en Reynosa y Matamoros, así como balaceras que se extendieron para el sábado y el domingo en 5 municipios, por lo que los festejos del Día del Niño fueron suspendidos. El 30 de abril, hombres fuertemente armados fueron captados cuando entraban a San Fernando a bordo de 20 camionetas que circulaban por la carretera estatal Matamoros-San Fernando. Ocurrió a plena luz del día. De acuerdo con reportes, presuntamente son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. En este municipio, 2 sicarios fueron abatidos por las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional. Además, decomisaron armas y vehículos de los llamados monstruos. Esto provocó miedo entre los habitantes, quienes a través de redes sociales alertaban para no salir de sus casas. Las autoridades activaron el código rojo y pidieron a la población evitar las noticias falsas. Mientras que en Zapopan, Jalisco, hubo otra detención relevante. Se trata de Rodrigo N., también conocido como el R, Lito o Mario, identificado como el sobrino de Rafael Caro Quintero. Se le acusa de haber sido el encargado de reconstruir el legado criminal de su tío, al frente del llamado Cártel de Caborca, con el cual pretendía retomar el control de las actividades delictivas en Sonora. Además, se le atribuye la violencia que ocurre en el desierto entre Sonora y Arizona y de ser el generador de la violencia que se reporta en la zona turística de Cancún y Playa del Carmen en Quintana Roo, a donde el cártel busca extender sus operaciones. Otras de las plazas que el Cártel Caborca controla son Guaymas y Empalme, que en los últimos años ha visto incrementada la violencia y los homicidios dolosos, así como las desapariciones de hombres y mujeres. Tenía una disputa por la plaza contra la célula del Cártel de Sinaloa comandada por los Chapitos. Rodrigo N., señalado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos. Es requerido por la Corte del Distrito de Arizona. Bueno, y sobre lo ocurrido en Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal ya salió un día después de todo esto que sucedió a dar declaraciones y asegura que todo está en calma. Afortunadamente, están las cosas en calma, no hubo ningún daño, ninguna situación que agraviara a la población civil que nos informa y se hicieron las activaciones correspondientes al código rojo para contener cuando estos grupos siguen moverse y están teniendo control de diferencias. Mire usted, la detención del cabro, la cabra,
miembro del cártel del Golfo, su importancia se demuestra con la repercusión que tuvo en este tipo de enfrentamientos, 3 días de enfrentamientos, cosas gravísimas, las imágenes de esas 20 camionetas con hombres armados en convoy entrando a un municipio importante como es San Fernando, los enfrentamientos durante 3 días consecutivos no pueden ser definidos por el gobernador Américo Villarreal y decir todo está en calma y la sociedad no fue afectada. No sé qué entiende el gobernador por la sociedad y por no decir que no fue afectada, simplemente se tuvieron que suspender las celebraciones del Día del Niño, pero el terror de la gente en medio de los tiroteos, ¿eso no le parece afectaciones de la sociedad civil? ¿No le parece gravísimo que pueda haber recorridos de 20 camionetas así públicamente, de hombres armados en convoy, a plena luz del día, entrando a uno de sus principales municipios? ¿No le parece terrible los enfrentamientos que se dieron? ¿Eso es estar en calma? Por eso estamos como estamos, Viviana. Bueno, y en otras de esas masacres que se supone que ya no existen, asesinaron en la Paseo del Grande a una abuelita, una madre y a sus hijas en pleno festejo del Día del Niño. No solo la violencia parece incontenible, sino que, como se lo hemos dicho, cada día avanza más y bueno, tiene unos costos inimaginables. En este domicilio, ubicado en la calle Ignacio Allende, en Apaseo el Grande, Guanajuato, encontraron sin vida a una mujer de 60 años y 2 menores de 7 y 11 años de edad. Eran abuela y nietas, quienes presentaban varios disparos de arma de fuego. El crimen ocurrió a las 6 de la mañana del domingo 30 de abril, Día del Niño. Las víctimas estaban dormidas cuando los hombres armados irrumpieron en su vivienda. Vecinos indicaron que escucharon los disparos. ¿Y qué fue lo que escucharon, no? Con la más que golpeaban, pero nunca nos imaginamos nada. Y hasta que salimos ya estaba todo cordonado. La madre de las pequeñas de 28 años fue encontrada con vida, por lo que fue llevada a un hospital. Sin embargo, horas después de su traslado, falleció mientras recibía atención. La mamá de las niñas trabajó en la fábrica. Ajá. ¿Y ella fue una de las que mataron? Sí. Hasta el momento se desconoce el móvil de este multihomicidio, pero es parte de las 204 personas asesinadas el fin de semana en el país, donde el Estado de México encabezó la lista como la entidad con más violencia al reportar 29 homicidios dolosos de acuerdo con el informe del gobierno estatal, seguida de Guanajuato con 19 casos. Abril cerró con un promedio diario de 72 asesinatos y los feminicidios también encendieron las alertas en este mes. Colectivas feministas documentaron 4 casos en Guerrero en solo una semana. Se trata de Vanessa, de 16 años en Acapulco, Marlene, de 37 años en Chilpancingo, Gil Evada, de 17 años en Tierra Colorada y Bonifacia, de 27 años en Ayahualtempa, en la región de la montaña. En tanto, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, reportaron la muerte de un hombre de 62 años por heridas de balas. Estaba dentro de una camioneta recostado. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Algunos la han calificado como la noche negra del Congreso mexicano. Para el oficialismo fue un acto de poder, una demostración de cómo llegar a sus objetivos más allá de cualquier oposición. Lo cierto es que en la noche del viernes al sábado pasado se vivió una jornada vergonzosa. En el Senado, cuando se aprobaron en horas 20 iniciativas. Cada 10 minutos salía una, la mayoría de las cuales ni siquiera era conocida, ni siquiera había sido leída por los propios senadores y, por supuesto, se hizo ante la oposición en una sede alterna, Jorge. Como la oposición tenía tomada la tribuna del Senado, el oficialismo se reunió en una sala alterna, en el viejo Palacio de Xicoténcatl, y como no tenían quórum suficiente, una legisladora estaba en su puesto viaje de trabajo en Bélgica, le ordenaron que solicitara licencia a distancia. En ese mismo momento asumió el cargo su suplente y se sumó a las votaciones para tener
el quórum necesario. Un desaseo total, completo, absoluto. Fueron 18 reformas a leyes y 2 constitucionales, las que senadores afines a la 4T aprobaron la madrugada del sábado. ¿Qué hicimos? Evitamos. Creo que la conducta fue correcta. Los problemas iniciaron desde el jueves con la toma de tribuna de la oposición. Denunciaron que Morena rompió un acuerdo para elegir al comisionado del INAI. Al no haber condiciones para continuar, se citó a los legisladores para el viernes 28 de abril, pero ante el rumor de que Morena y sus aliados los querían madrugar, una veintena de legisladores de oposición acamparon en la tribuna. El viernes, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, llegó al salón de plenos. En medio de gritos, intentó instalar la sesión ordinaria, pero tuvo que decretar un receso por falta de condiciones. Finalmente convocó a los legisladores a la antigua sede ubicada en la calle Xicoténcatl, en el centro histórico, para reanudar la sesión. Decía Monreal que todos serían convocados. Donde vayamos, si es en el piso 14, si es en Xicoténcatl, si es en el patio del Senado, a ellos se les tiene que convocar. Pero la senadora Xóchitl Gálvez se les adelantó, llegó a la antigua sede del Senado y se encadenó a la presidencia de la mesa directiva. Solo estamos pidiendo que nombren un comisionado, el que quieran. Transparencia ya. Estaré aquí en protesta. Antes de comenzar los trabajos, los senadores se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Armenta publicó en Twitter que el encuentro fue para refrendar su compromiso y lealtad con el pueblo de México. Finalmente salieron de Palacio Nacional en camiones y alrededor de las 10 de la noche comenzaron la sesión en el patio de la vieja casona de Jico. No obstante, los contratiempos seguían, ya que solo había 64 de los 65 senadores requeridos para tener quórum. El problema es que se dieron cuenta después de que ya habían aprobado 2 dictámenes. Fue entonces que Tania Carola Viveros, suplente de la senadora Claudia Balderas, tuvo que rendir protesta. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la patria se lo reconozca y si no, que se lo demande. La senadora Balderas se encontraba en Bélgica por motivos de trabajo y desde Bruselas pidió licencia para que Tania tomara su lugar y así alcanzar quórum. Este lunes el presidente López Obrador habló de la aprobación de reformas en el Senado. No hay mayoría calificada, pero sí hay mayoría simple, la mitad más 1, que es lo que se requiere para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Los senadores de oposición indicaron que acudirán de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las reformas que Morena, junto a sus aliados, aprobaron al vapor por la vía Fast Track. Miren, estas leyes hay de chile dulce de manteca, hay cosas que pueden ser relativamente positivas, hay cosas catastróficas, pero preguntaba el presidente, ¿tenemos mayoría? ¿Dónde está la ilegalidad? Bueno, la ilegalidad está en la forma en que se hacen las cosas, en no respetar los procedimientos, lo platicábamos ahora en la mesa de República MX, en no respetar los procedimientos parlamentarios, en no llevar los temas a comisiones, en no llevar los temas, ni siquiera leerlos, algunos de ellos, no permitir el debate de las iniciativas, no cumplir con los acuerdos, que quizás, faltar a la palabra, quizás no es una ilegalidad, pero es un pecado político clave. En esto hay de todo. Vamos a hacer un repaso. Ya la semana pasada, cuando comenzó lo de los diputados, habíamos hecho un repaso de las leyes que se habían aprobado en diputados. Pero cuando terminamos el viernes esta emisión, era inimaginable lo que ocurrió en unas pocas horas después. ¿Qué se aprobó? Por ejemplo, la Ley General de Bienes Nacionales, que para garantizar, se dice, una mayor ganancia en la enajenación, renta y venta de propiedades del gobierno federal, que fue aprobada como prácticamente todo, con los escasos 65 votos a favor.
¿Es una buena ley o no? Hay distintos puntos. Sí, qué bueno, porque se han mal vendido, sobre todo en el INDEP. Ha habido funcionarios corruptos que han vendido todo tipo de bienes y han regalado incluso bienes en forma ilegal. Qué bueno que se hace. No sé si como está planteada la reforma es buena. Una de las reformas constitucionales más polémicas es la que permite que los jóvenes puedan postularse a la Cámara Baja desde los 18 años de edad. Fue aprobada con 45 votos a favor, 12 abstenciones y 9 en contra. 18 años para ser senador, para ser diputado. Me parece que 25 años para ser secretario de Estado me parece un exceso. La ley 3 de 3, que impedirá que deudores alimentarios o personas convictas por violencia de género accedan a cargos de elección popular, fue aprobada por 63 de los legisladores presentes. Es una de las cosas en las que había consenso. Las bases para crear la nueva línea aérea gestionada por el Ejército, con los restos de lo que era Interjet y el membrete de lo que era Mexicana, se aprobaron junto con las reformas, modificaciones a las leyes de aeropuertos y de aviación civil. La Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada. Eso me parece una reforma sí que fue debatida, sí buena, que me parece sí tiene sustento, la encargada de vigilar el espacio aéreo y los aeropuertos, con la aprobación también por los 65 senadores presentes en esta sesión. Otra de las temas, quizás lo más grave, la desaparición del INSABI, el cambio del INSABI por el INS Bienestar, y la desaparición del CONACYT. Otro de los capítulos, transferir el 80% de las ganancias obtenidas por el turismo a las megas obras de los derechos de turismo. Son unos impuestos altísimos. Van a las megas obras del gobierno federal. Se hizo una ley con un fideicomiso especial para eso. Terminarán en realidad en las obras de transporte, particularmente en el Tren Maya, en lugar de la infraestructura y el apoyo al turismo. Son 17,000 millones de pesos. Van a acabar con la industria turística si los recursos que genera el turismo, una parte aunque sea, no regresan al turismo. El 20% de ese 100% de los derechos serán para financiar el Instituto Nacional de Migración. Eso es parte de lo que se votó, de los temas que se votaron. Me parece que es gravísimo la falta de protocolos, la forma autoritaria en que se votó, los mecanismos utilizados y sobre todo, lo que se perdió fue la capacidad de generar cualquier consenso en la Cámara Alta. Difícilmente ya lo vamos a ver en lo que resta del sexenio. Tampoco había intención para hacerlo. La reunión de los senadores con el presidente de la República y con sus 4 precandidatos tenía esa intención: hacer un acto de autoridad y demostrar quién decide, quién manda y qué iniciativas se votan. Sí, Jorge, porque incluso hubo algunos diputados, cuando se votó en diputados, algunos senadores que no estaban conformes con votar este tipo de leyes de esta manera. Y bueno, sin lugar a dudas, desde el Ejecutivo se les dijo que tenían que hacerlo y bueno, obedecieron. Hoy se conmemoró, como todos los 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo en México y en el mundo. En nuestro país se anunció que a partir de hoy quedan cancelados 121,000 contratos colectivos. Como cada 1 de mayo, empleados de todo el país salieron a las calles a manifestarse en el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Trabajo. Trabajadores del gobierno, integrantes de sindicatos, confederaciones, federaciones y agrupaciones obreras caminaron sobre las principales vialidades para exigir mejores condiciones laborales.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunció que este lunes a las 12 de la noche concluye el plazo que el Poder Legislativo fijó para el proceso de transición hacia el nuevo modelo laboral. Hasta la tarde de este 1 de mayo se legitimaron y siguen vigentes 15.800 de los 140.000 contratos colectivos de trabajo existentes. Con esto, más de 121.000 desaparecieron. Existían en nuestro país decenas de miles de contratos y sindicatos falsos. Señaló que cerca de 4 millones de trabajadores sindicalizados en el país fueron convocados para decidir si están o no de acuerdo con sus contratos colectivos. Por la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión con funcionarios donde habló de los líderes sindicales. Ahora es Luisa María. No es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón. Ya eso no pasa ni volverá a pasar. Las manifestaciones se dieron en todo el mundo. Francia registró nuevas protestas contra la reforma a las pensiones, que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años. De acuerdo con las autoridades, cerca de 800.000 personas salieron a las calles este 1 de mayo. Para los organizadores fueron poco más de 2 millones. Mientras tanto, en Turquía, decenas de manifestantes que intentaban llegar a la plaza principal de Estambul fueron replegados por policías. El gobernador de Estambul había permitido que las manifestaciones se llevaran a cabo en otro distrito y estableció que las reuniones en otros lugares eran ilegales. De acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial, en los próximos 5 años, a medida que la economía se debilite y las empresas impulsen la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, se perderán 83 millones de plazas laborales en todo el mundo. Otros organismos hablan de 300 millones de empleos. Bueno, el mercado laboral ha cambiado profundamente, el significado de ser trabajador, de estar en una empresa, incluso de tener un sindicato, ha cambiado profundamente, la cantidad de personas sindicalizadas ha cambiado también, ha disminuido en forma radical en México y en el mundo. La renegociación, esto que anunciaba la secretaria del Trabajo, de los contratos colectivos, también modificará el mundo sindical. Algunos dicen que lo hará más democrático, otro que se irá balcanizando cada vez más ese mundo sindical. Lo cierto es que el significado del 1 de mayo ha cambiado profundamente en nuestro país y en el mundo en los últimos 20, 30 años. Sin duda, vamos a cambiar de tema. Otro crimen masivo se dio en Houston, Texas. Francisco Oropeza, un inmigrante mexicano, asesinó a 5 hondureños y se ha desatado ya, por supuesto, una enorme cacería policial en los Estados Unidos para dar con él. La posesión de armas en los Estados Unidos suma a otro oscuro y trágico episodio más en su historia. Texas fue el escenario de un nuevo tiroteo. Los hechos ocurrieron en el condado de San Jacinto, donde un hombre disparó en contra de sus vecinos. Todo inició cuando Francisco Oropeza, de origen mexicano, salió al jardín de su casa para realizar disparos al aire alrededor de las 23 horas. Sus vecinos le dijeron que dejara de hacerlo, ya que el sonido estaba molestando. One of the victims came out of the house and said, "Hey, we have a small baby that's trying to sleep," and the man said, "I'll shoot out in my front yard, do what I want to in my own residence." El enojo de Francisco Oropeza aumentó, por lo que con un rifle AR-15 se dirigió a la casa de sus vecinos que le habían reclamado para quitarles la vida. De acuerdo con Jeffrey Rivera, esposo de una de las víctimas, el responsable entró al domicilio con el arma y en estado de ebriedad. Minutos previos al tiroteo, las víctimas llamaron a la policía en por lo menos 5 ocasiones.
pero atendieron la emergencia cuando ya se había consumado la tragedia. We received a phone call in reference to people, there's shooting going on, harassment, and we arrived, found 4 people deceased inside the house. We life flighted a 8-year-old boy to a hospital, and he has since been pronounced deceased at the hospital. El FBI confirmó que las víctimas de nacionalidad hondureña fueron identificadas como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, Diana Velázquez Alvarado, de 21 años, Julisa Molina Rivera, de 31 años, José Jonathan Cázares, de 18 años, y Daniel Enrique Lazo, de 8 años. Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda con al menos 200 oficiales para localizar y detener a Francisco Oropeza. También hay una recompensa de alrededor de $80,000 para quien proporcione información que pueda llevar a su captura. Medios estadounidenses señalan que Oropeza ha sido deportado en al menos 4 ocasiones. La primera ocurrió en marzo de 2009, la segunda en septiembre del mismo año. La tercera fue en 2012, después de que estuvo arrestado por manejar en estado inconveniente, mientras que su última deportación ocurrió en 2016, por lo que no está claro cuál es su estado migratorio actual o cuándo regresó a los Estados Unidos. La aportación de armas, así como las detonaciones, son un tema que se ha normalizado con el paso de los años en algunas regiones de los Estados Unidos, tanto que a veces muchas de las personas no saben si se trata de detonaciones al aire o de un tiroteo más. When I heard the shooting, we were in bed and my kids, I have 2 babies, they got scared. But we're like, well, that's normal, they're always shooting. De acuerdo con el canciller de Honduras, Enrique Reina, el consulado de su país en Houston ya inició la comunicación con los familiares de las víctimas para ofrecer ayuda en caso de que se necesiten repatriar los cuerpos de las víctimas. Bueno, el comercio de las armas tiene que ser controlado en Estados Unidos, y no solamente por las armas que ingresan a México, sino por las que matan a los propios estadounidenses. Un hombre deportado en por lo menos 4 o 5 ocasiones con un AR-15 evidentemente ilegal. Puede matar a 5 personas y no pasa nada. A propósito de este 1 de mayo, hoy cumple, mire usted, 89 años Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, un verdadero líder de la izquierda, fundador del Partido de la Revolución Democrática, gobernador de Michoacán, primer jefe de gobierno de la Ciudad de México primer jefe de gobierno de la Ciudad de México electo entre 1997 y 1999, 3 veces, en 3 ocasiones, candidato presidencial, condecorado en el 2011 con la medalla Belisario Domínguez. Mire, Cuauhtémoc Cárdenas es un hombre espléndido, es un hombre con el que se pueden tener muchas diferencias de opinión. Yo las he tenido, diferencias de opinión con Cuauhtémoc a lo largo de muchos años, pero es un hombre, Cuauhtémoc Cárdenas, que a sus 89 años y a lo largo de su vida, con el que siempre se pudo platicar, con el que siempre se pudo dialogar, con el que siempre se pudo debatir y que estuvo dispuesto a hacer todas esas cosas. Es un hombre que creó instituciones y que concebía y concibe hasta el día de hoy a la izquierda progresista, como un instrumento para construir instituciones. Feliz cumpleaños para el ingeniero Cárdenas. Ahí está, feliz cumpleaños, don Cuauhtémoc. Pásela muy, muy bien alrededor de sus seres queridos, que muchos lo quieren. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos aquí mañana a las 11 de la noche en Todo Personal. Ya sabe que la información no para y el análisis tampoco, entonces aquí estamos. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Bonita noche para todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.